Queridos amigos y amigas, bienvenidos. Hoy nos embarcamos en un viaje a través de los anales de la historia, adentrándonos en la era tumultuosa que anunció uno de los eventos más transformadores en la historia humana, la Revolución Francesa. ¿Pero qué impulsa a una sociedad a levantarse en rebelión contra sus gobernantes? ¿Cuáles son las causas subyacentes que encienden las llamas de la revolución? Acompáñenme mientras desentrañamos la intrincada tela de eventos, ideologías y agravios que culminaron en la convulsión sísmica conocida como la Revolución Francesa. Imagínense en los lujosos cortes de Versalles, donde la opulencia y la extravagancia reinaban supremas. El esplendor de la corte real contrastaba fuertemente con las duras realidades que enfrentaba el pueblo común. Mientras la nobleza se regocijaba en el lujo, las masas trabajaban bajo el yugo de la pobreza y la opresión. Sin embargo, no era solamente la disparidad económica la que alimentaba las llamas del descontento. Bajo la superficie, bullía un caldero de inquietud social, exacerbado por siglos de privilegio feudal y divisiones de clase arraigadas. La rígida jerarquía social, con su clero, nobleza y campesinado, engendraba resentimiento y desilusión entre aquellos relegados a los escalones más bajos de la sociedad. Pero no solo dentro de las fronteras de Francia se gestaba el descontento. Al otro lado del Atlántico, los vientos del cambio barrían a través de las colonias de América, encendiendo las llamas de la revolución e inspirando los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. La Revolución Americana sirvió como un faro de esperanza para aquellos que ansiaban liberarse de las cadenas de la tiranía. Mientras tanto, al otro lado del canal, la Ilustración lanzaba su mirada iluminadora sobre las costas de Francia, inaugurando una era de fermento intelectual e indagación filosófica. Las obras de Rousseau, Voltaire y Montesquieu desafiaron los cimientos mismos de la autoridad monárquica, sembrando las semillas del pensamiento revolucionario en el suelo fértil de la conciencia francesa. La Ilustración, con su énfasis en la razón, la libertad y el progreso, proporcionó los fundamentos intelectuales para el creciente sentimiento revolucionario en Francia. Filósofos como Rousseau defendieron los principios de soberanía popular y el contrato social, argumentando que el gobierno deriva su legitimidad del consentimiento de los gobernados. La defensa de Voltaire por la libertad de expresión y la tolerancia religiosa resonó con aquellos que anhelaban mayores libertades individuales y autonomía. Las teorías de Montesquieu sobre la separación de poderes influyeron en la concepción de un gobierno constitucional y la necesidad de controles y equilibrios para evitar la tiranía. A medida que estos ideales ilustrados impregnaban la sociedad francesa, provocaron una reevaluación de las jerarquías y estructuras de poder tradicionales, alentando al pueblo a desafiar el derecho divino de los reyes y exigir un orden social más justo y equitativo. La Ilustración no solo sentó las bases para la Revolución Francesa, sino que también encendió una ola global de agitación intelectual y política que daría forma al curso de la historia moderna. Sin embargo, fue la chispa de la crisis fiscal la que encendió el barril de pólvora de la revolución. Los gastos extravagantes de la monarquía, junto con la carga de la deuda creciente, empujaron a Francia al borde de la ruina financiera. Los intentos de imponer impuestos a las clases privilegiadas encontraron una férrea resistencia, exacerbando aún más las tensiones entre la corona y sus súbditos. En medio del esplendor de la corte real, donde la opulencia y el lujo reinaban supremos, el pueblo común luchaba bajo el peso de una pesada carga impositiva y una disparidad económica. La nobleza y el clero disfrutaban de exenciones de muchos impuestos, dejando que la carga recayera desproporcionadamente en los hombros del campesinado y la creciente burguesía. Las marcadas disparidades en riqueza y privilegio avivaron el resentimiento entre las clases más bajas, que soportaban el peso de las dificultades financieras mientras la élite se regodeaba en la extravagancia. Además, la participación de Francia en costosas guerras, como la Guerra de los 7 Años y su apoyo a la Revolución Americana, agotaron el tesoro y profundizaron las penurias financieras de la nación. El alto costo de la guerra exacerbó la ya precaria situación económica, llevando a la inflación, escasez de alimentos y sufrimiento generalizado entre la población. Mientras tanto, el fracaso de la monarquía en implementar reformas significativas o abordar las desigualdades sistémicas solo sirvió para aumentar la agitación social y el descontento. A medida que el descontento burbujeaba,
y los agravios económicos continuaban acumulándose, las semillas de la revolución echaron raíces en los corazones y mentes del pueblo francés. Los crecientes llamados a la igualdad, la justicia y la representación encontraron resonancia entre una población cansada de la opresión y la explotación. El escenario estaba listo para una revolución que cambiaría para siempre el curso de la historia, impulsada por la inquebrantable determinación de un pueblo que anhelaba libertad e igualdad. Y así, en vísperas de la revolución, el pueblo de Francia se alzó en desafío contra las injusticias del antiguo régimen. El asalto a la Bastilla, símbolo de la tiranía real, marcó el amanecer de una nueva era, una definida por el fervor del entusiasmo revolucionario y el ferviente deseo de cambio. A medida que la guillotina reclamaba las cabezas de reyes y aristócratas, la Revolución Francesa desató fuerzas que remodelarían el tejido mismo de la sociedad. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano proclamó los derechos inherentes de todos los individuos, sentando las bases para las nociones modernas de derechos humanos y democracia. Sin embargo, en medio del torbellino, la revolución descendió al caos y la violencia. El reinado del terror, con sus purgas despiadadas y ejecuciones masivas, fue testigo de los impulsos más oscuros de la revolución, donde el idealismo cedió paso al fanatismo y la moderación sucumbió al extremismo. Pero incluso en medio del tumulto, la Revolución Francesa se erigió como un faro de esperanza e inspiración para los pueblos oprimidos de todo el mundo. Sus ideales de libertad, igualdad y fraternidad resonaron en todos los continentes, encendiendo las llamas de la revolución y cambiando para siempre el curso de la historia. En conclusión, las causas de la Revolución Francesa son múltiples y complejas, arraigadas en siglos de desigualdad, opresión e injusticia. Sin embargo, en medio del tumulto y la agitación, una cosa queda clara: la Revolución Francesa se erige como un testimonio del poder del espíritu humano, para alzarse contra la tiranía y forjar un camino hacia un mañana más justo y equitativo. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia. Que nunca olvidemos las lecciones del pasado mientras trazamos el curso hacia un futuro más justo y equitativo.